Consejos para la vida con la terapeuta Patti B. Madres solteras. Sin duda alguna que hay una enorme cantidad de mujeres que hoy enfrentan la maternidad solas. Claro, también hay hombres, padres solteros, por supuesto que sí. Lo que hoy conocemos como la familia monoparental o uniparental, donde hay la ausencia de uno de los padres, ya sea porque nunca se casaron o por un divorcio o por viudez. Sin duda alguna, hay una enorme responsabilidad de este padre o de esta madre que está básicamente al frente de la familia, sin la compañía, sin el apoyo del otro padre. Hay ocasiones en que el padre sí está vivo y podemos hablar de diferentes involucramientos de ellos. Hay papás, y estoy hablando obviamente de la figura masculina, donde hay responsabilidad, involucramiento del padre en la formación del hijo. Sí, separados, divorciados o nunca se casaron, pero está ahí la presencia del padre, haciendo equipo con la mamá en la formación de la vida del hijo. Son los menos casos, por supuesto. Hay otro tipo de papá. Hay un papá que no hay presencia. No hay presencia del padre en ningún ámbito. La mamá está sola en la responsabilidad formativa, en la responsabilidad económica, en todo tipo de responsabilidad del hijo o de los hijos. Este grupo de madres, por supuesto, tienden a creer que la van a hacer, a jugar los dos roles, y lo dicen abiertamente. No, yo voy a ser su mamá y también su papá. No juegues a ser su papá. Sé mamá, solo mamá. Una mamá, por supuesto, que tiene que trabajar mucho, tiene una enorme responsabilidad, pero no intentes de ninguna manera suplir el papel del padre. Sé mamá, solamente mamá. Hay otras figuras que te pueden ayudar, como el abuelo, el hermano, el tío, que pueden apoyar un poco precisamente esta figura del padre. Hay otro tipo también de papás biológicos en este tipo de familia, y son padres que sí hay una responsabilidad económica, sí proveen económicamente, pero no hay ningún tipo de responsabilidad formativa. Este tipo de hombre cree que solamente dando la pensión alimenticia es suficiente. No se involucra en tareas escolares, en reglas, en horarios, en límites, absolutamente para nada. Y lo dice abiertamente: soy un buen papá, doy dinero para que mi hijo coma. Ay. No sabe de la importancia de la formación. Y hay otros padres biológicos que sí están presentes en la formación, pero que no aportan económicamente. Y esto produce muchos conflictos para esta madre soltera. A ti, mamá soltera, que estás al frente formando a tus hijos, dame permiso de hacerte 3 comentarios. Primero, sé mamá, solo mamá, es suficiente con eso. 2, vas a necesitar apoyo. Te sugiero recibir el apoyo profesional, el apoyo espiritual, y ojalá tu familia de origen también te pueda apoyar. Y número 3, trabaja en esos sentimientos de culpa que hay porque tu hijo no tiene un papá. Encuentro a muchas madres solteras con enormes sentimientos de culpa porque no eligieron bien al padre biológico, y caminan a lo largo de los años con esta culpa que no ayuda para nada, más bien empeora todas las situaciones. Perdónate, busca mucha ayuda profesional, te va a beneficiar enormemente, pero sobre todas las cosas, algo que lo digo con mucha frecuencia a las madres solteras: date descansos. Bríndate descansos, aunque sean breves, te van a ayudar mucho en esta enorme labor de ser una madre soltera. Y nunca olvides algo: no estás sola. Además de tu familia de origen, hay un Padre Celestial que te ama profundamente y que está a tu lado, y que hoy te manda un abrazo de enorme amor. Saludos y bendiciones. www.pattibello.com